Hola a todos. Hoy vamos a hablar del verbo ser y de sus usos más habituales. Vamos a ver que el verbo ser se utiliza para describir lo esencial, aquello que define y caracteriza a las personas, objetos o situaciones. Además, en esta clase vamos a estudiar vocabulario relacionado con el carácter de una persona, tales como inteligente, creativo, trabajador o divertido. Por último, estudiaremos los meses del año. Comencemos. Ante todo, veamos la conjugación del verbo ser. Yo soy. Tú eres. Él, ella, usted es. Nosotros somos. Vosotros sois. Ellos, ellas, ustedes son. En cuanto a su uso, es importante entender el concepto clave del verbo ser. Se usa con todo lo que es esencial, lo que permanece, lo que no cambia fácilmente y que define su naturaleza. Se utiliza para referirse a las características esenciales de una persona, objeto o situación. Por ejemplo, cuando decimos, Pedro es sociable, estamos describiendo una característica esencial de Pedro, algo que define su carácter. O, cuando decimos la nacionalidad, por ejemplo, el Día de Muertos es una fiesta mexicana, esto es algo que es la esencia de su origen, es algo que no se puede cambiar. Ser es el verbo que usamos para hablar de las características permanentes y fundamentales. Veamos a continuación una lista de los usos principales del verbo ser. Ante todo, vamos a revisar los usos que ya conocemos. Presentarse, decir el nombre o identificarse, yo soy Esther. Se refiere a la persona que eres, una característica que es tu esencia. Otro uso que ya conocemos es para hablar del origen o nacionalidad. Si digo, yo soy francesa, hablo del lugar de origen, algo esencial y que es imposible cambiar. La profesión o ocupación es también algo que nos define. Cuando digo, yo soy abogada, no solo hablo de mi trabajo, sino también de una parte importante de lo que soy. Por otra parte, el verbo ser también nos permite expresar el tiempo en su aspecto esencial, indicando fechas, días de la semana y meses. Es por eso que podemos decir, hoy es lunes, es 7 de octubre, conectando el verbo con la esencia del tiempo. Cuando decimos una fecha o una hora es un momento único, y lo definimos. El verbo ser también se usa para hablar de eventos, ya que estos tienen una esencia vinculada a su fecha, hora y lugar. Cuando decimos, la reunión es el viernes, a las 3, en la oficina, estamos definiendo algo esencial sobre el evento, el momento y el lugar en que ocurre. Aunque la información puede variar, lo que no cambia es que un evento para que exista tiene que tener una fecha, una hora y un lugar, y estos son aspectos esenciales que identifican al evento y lo hacen único en ese momento, definiendo su identidad en el tiempo y el espacio. Las características permanentes de una persona o cosa son aquellos aspectos que no cambian y que las definen, conformando su esencia. Estos adjetivos pueden utilizarse para describir el carácter, como en el caso de yo soy sociable, una cualidad que me define y no cambia. Lo mismo ocurre con la descripción física. Por ejemplo, cuando digo yo soy delgada, estoy hablando de una característica esencial que me identifica. Igualmente, con los materiales, cuando afirmamos que una mesa es de madera, estamos describiendo su naturaleza esencial. Por último, el verbo ser se utiliza en las relaciones para expresar vínculos permanentes o roles esenciales entre personas. Por ejemplo, si decimos, él es mi compañero de trabajo, estamos identificando su papel en relación a nosotros, algo que define nuestra interacción en un contexto específico, como el laboral. Cada uno de estos usos describe lo esencial, lo permanente y lo inherente que define la esencia misma de las personas o cosas. Ahora, vamos a aprender algunos adjetivos que describen el carácter de una persona, utilizando siempre el verbo ser. Primeramente, la pregunta que utilizamos para conocer el carácter de una persona es: ¿cómo es, por ejemplo, cómo es el nuevo jefe? También, podemos preguntar: ¿qué tal es, por ejemplo, qué tal es tu compañero de trabajo? A continuación, tenemos adjetivos que nos permitirán hablar de algunas cualidades que definen a una persona o una situación. Trabajador o trabajadora, persona dedicada, que se esfuerza por hacer sus tareas y responsabilidades de manera eficiente. Lo contrario es vago o vaga, para hablar de alguien que evita el trabajo y muestra falta de interés. Inteligente, para el masculino y para el femenino.
Habla de una persona que demuestra una gran capacidad para resolver problemas. Creativo o creativa, define a alguien que tiene ideas originales. Sociable, igual para masculino y femenino. Se refiere a una persona que se relaciona bien con sus compañeros de trabajo, creando un ambiente agradable. Por el contrario, tímido o tímida, es alguien reservado, que tiene dificultad para interactuar con los demás. Divertido o divertida, se refiere a una persona con buen sentido del humor. Mientras que aburrido o aburrida, es alguien que no transmite entusiasmo, o una actividad que no es atractiva. Recuerda, preguntamos. ¿Sabes cómo es Jorge? O, ¿sabes qué tal es María? Y describimos el carácter con los adjetivos: trabajador, vago, inteligente, creativo, sociable, tímido, divertido, aburrido, entre muchos más. Y no olvides que siempre usamos el verbo ser con estos adjetivos cuando nos referimos al carácter. Este vocabulario te ayudará a describir personas y situaciones en el entorno laboral. Por último, aprendamos los nombres de los meses del año. Los meses son importantes porque nos ayudan a organizar el tiempo, planificar eventos y recordar fechas clave. Al igual que usamos el verbo ser para hablar de características esenciales, también lo usamos para indicar el mes en el que estamos. Los meses del año son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Estos nombres nos permiten situar eventos y fechas importantes a lo largo del año. Ahora, te invito a practicar. ¿Puedes hablar de ti, usando el verbo ser? Menciona tu nombre, tu nacionalidad, tu profesión, tu carácter. Por último, menciona la siguiente información, usando el verbo ser. Hora. Día de la semana. Mes del año. Exactamente. Aquí tienes una posibles respuestas a las preguntas. Me llamo Ernesto. Soy colombiano, soy de Medellín. Soy médico. Soy divertido. Son las 3 de la tarde. Es jueves. Es enero. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo le decimos a una persona dedicada y constante, que se esfuerza por cumplir con sus tareas? ¿Y a una persona con buen sentido del humor? Por último, ¿cómo es una persona que se relaciona bien con sus compañeros de trabajo? Perfecto. Una persona dedicada y constante, que se esfuerza por cumplir con sus tareas es trabajador o trabajadora. Una persona con buen sentido del humor es divertido o divertida. Y una persona que se relaciona bien con sus compañeros de trabajo es sociable. Por último, vamos a practicar los meses del año. ¿Cuál es el primer mes del año? ¿Y cuál es el último mes? Para más información, en el último mes también se celebra la Navidad. Por supuesto. El primer mes se llama enero. Y el último mes, en el que también se celebra la Navidad, se llama diciembre. Para concluir, hoy hemos aprendido que ser es el verbo que usamos para describir lo esencial y permanente. También hemos visto una lista de adjetivos que podrás utilizar para describir el carácter de una persona. Y, por último, hemos estudiado los meses del año. Te felicito. Has hecho un excelente trabajo. Te invito a seguir practicando y nos vemos en la próxima lección. Adiós.